Bienvenidos de nuevo aquí a Urban Elite. El día de hoy vamos a hacer la revisión de un morral que tiene más de 18, 19 años en el mercado. Es un morral que en Estados Unidos se le conoce como slingback. En Colombia lo conocemos como morral terciado. Sé que en otras partes de Latinoamérica, en otras ciudades, tienen otro nombre. Me gustaría saber qué nombres son, así que me lo pueden dejar en la caja de los comentarios. El día de hoy vamos a hacer la revisión a este morral terciado o slingback, que es un Maxpedition con su nombre de Sitka. Es un morral de 17 litros específicamente terciado. Este va a ser un video diferente, entre comillas, de lo que han sido los otros videos que hemos hecho, ya que este video va a ser una revisión a nivel personal de cómo es este morral de acá. ¿Por qué? Si ustedes se han dado cuenta en el canal, si tengo creo que solo hay un video de un slingback, es porque no creo mucho en ellos. Para mí es un morral que es un poco incómodo, no es muy versátil a la hora de tener que hacer diligencias largas para ir de viaje, pero este que tenemos acá me ha cambiado esa percepción y este video va a hacer eso, una revisión personal, ya que este slingback es bastante diferente. Ahora, sin más preámbulo, vamos con el video. Aquí tenemos nuestro Maxpedition Sitka. Es de la gama de Legacy. Como ya hemos visto anteriores videos aquí en Urban Elite, la gama Legacy es la gama más importante, es la gama más resistente que tiene Maxpedition para uso táctico específicamente. Igual, se pueden usar para diferentes usos, para viajes, para oficinas, nivel urbano, pero su principal característica es el nivel táctico. Vamos a empezar por las características básicas, como siempre hacemos acá. Tenemos nylon balístico de 1050. Para los que no han visto el video sobre los diferentes tipos de tela y demostramos que el nylon balístico es lo más duro que hay en el mercado, se los voy a dejar en la parte de arriba al final del video. Se los recomiendo mucho que lo miren porque nos va a ayudar a seleccionar mejor la calidad de tela que vamos a necesitar. Este slingback, específicamente de Maxpedition, viene con unas características únicas. ¿Para qué? Para que no nos toque quitarnos el morral. Simplemente poder mantener el morral puesto y hacer todo lo que necesitemos, sacar, introducir objetos sin necesidad de quitárnoslo. Entonces, como vemos, tenemos, como ya les había dicho, nylon balístico en el espaldar, el típico espaldar de Maxpedition con un acolchado y un sistema de refrigeración bastante efectivo. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a ver entonces el morral con sus especificaciones y los bolsillos para que nos podamos hacer una idea más concreta de qué nos está ofreciendo. Vamos a empezar por la parte externa, frontal del morral. Como vemos, tenemos las características etiquetas de Maxpedition con su respectiva etiqueta que viene protección en teflón. Esta correa que tenemos acá, como ya hemos visto en otros morrales de Maxpedition, tiene varias funciones. La primera, la principal, es para poder ajustar y mantener todo en su lugar, para que las cosas no queden sueltas. Entonces tenemos dos tipos de ajuste. Este D-ring, este anillo en D, que nos va a permitir acortar acá, y en la parte superior, en estas dos de acá, podemos acortar también las correas o alargarlas dependiendo de lo que coloquemos en el morral. El segundo uso que tiene esta correa es para poder colocar objetos en el exterior, ya sea para colocar una chaqueta, un sleeping bag o cualquier cosa que necesitemos que sea muy grande y no quepa en el interior del morral. Este mismo espacio lo podemos encontrar en la parte de abajo. Como vemos, Maxpedition nos brinda bastante correa para que podamos ajustarlo a nuestra necesidad, o en su debido defecto nos da la oportunidad de poder retirar este tipo de correa si no la queremos usar. Muchas veces en los morrales de Maxpedition que yo he tenido las he retirado, ya que pues les doy un uso más urbano, y el tener que coger, colocar esto acá y el manejo de las cremalleras se puede volver un poco ostentoso. Maxpedition piensa en todo eso y nos da la opción de retirarla.
Como vemos, la mayoría de bolsillos se abren horizontalmente en correlación al morral. Esto, como lo vimos anteriormente, pues para mayor comodidad sin necesidad de tener que quitarnos el sling bag. En el bolsillo medio tenemos una muy buena capacidad y aparte de eso nos brindan dos divisiones en las que podemos guardar documentos, papeles. Aparte de eso tenemos esta correa de nylon con un clip giratorio 360, lo cual nos permite agregar llaves o cualquier objeto. En este caso yo voy a agregar una pequeña linterna con un láser. En el costado izquierdo del sling bag tenemos este tipo de bolsillo para poder cargar botellas, ya que muchas personas en este tipo de maletas de 17, 10 litros, pues es muy difícil poder estar cargando algún tipo de camelback, ya que principalmente se usa para salidas cortas. Entonces Maxpedition nos da la opción de que podamos llevar cualquier tipo de botella. En este caso vamos a poner una botella aquí de bebida. Esta viene siendo casi no, es más de 1 litro y como vemos pues cabe perfectamente. Y tenemos paracord con un cierre de presión en donde podemos ajustarlo dependiendo del tipo de botella que vayamos a usar. Vamos a pasar a la parte de arriba y en la parte de arriba tenemos varias funciones. La primera, tenemos este cordón bungee, como vemos es en caucho, que nos va a permitir poder colocar cosas externas. Para que se puedan hacer una idea, normalmente se utiliza para poder llevar shemags, pañuelos, toda esta clase de cosas que podemos coger a la mano y que no sean muy pesadas. Y tenemos este clip, obviamente, para poder ajustar o soltar lo que necesitemos. Tenemos un panel en velcro que nos permite poder decorar, agregar parches insignia. Vamos a pasar al bolsillo de arriba, pequeño, donde nos permite abrirlo y, vuelvo y recalco, nos permite abrirlo de una forma horizontal al morral. Tenemos el bolsillo con su capacidad. Aparte de eso, Maxpedition nos brinda unas líneas de liga de excelente calidad, donde podemos agregar diferentes tipos de objetos y un compartimiento extra. Entonces en este caso vamos a mirar, yo aquí tengo una Leatherman, vamos a meterla acá. En la parte derecha del sling bag tenemos un D-ring con una pequeña cantidad de sistema mole que no es para agregar otros compartimentos. Simplemente nos va a permitir poder colocar lo que vienen siendo mosquetones y esta clase de cosas. Aparte de eso, Maxpedition nos da una cantidad de paracord con un sujetador para que podamos colocar, no sé, infinidad de cosas, un paraguas o otro tipo de botellas, ¿sí? Ya nos podemos ir haciendo una idea para que lo podemos utilizar. Y aparte de eso, nos brinda aquí una línea de nylon, manigueta, manilar, como le digan en su país, donde nos permite agarrar el morral de una forma concisa, en caso de que no necesitemos colgarlo, sino llevarlo a la mano. Vamos a pasar al bolsillo principal del morral. Siempre vamos a tener la opción de manejar dos cremalleras, siempre. Y como vemos, nos permite hacer eso en bastantes bolsillos. En ese caso, el bolsillo medio, el bolsillo principal, ¿sí? Eso es una comodidad enorme, ya que nos va a permitir que podamos abrir el morral mucho más eficiente. Vamos a abrirlo por este lado. Como vemos, pues ya sabemos que el morral se abre de esta manera. Tenemos un compartimento por este lado, otro compartimento por este lado y por el lado de la tapa tenemos un sistema de malla con cremallera, una correa de nylon con su respectivo bucle para poder colocar otro tipo de accesorios y la cremallera nos da la opción de tener dos compartimentos. En la parte del frente vamos a tener la opción de colocar, de tener velcro para poder colocar algún tipo de accesorio,
ya sea para armas, linternas, ¿sí? Etcétera. Botiquines de primeros auxilios o lo que ustedes vayan a utilizar. Como vemos, pues obviamente la calidad de Maxpedition es incomparable y nos permite con la correa de bucle poder asegurar todos los bolsillos y principalmente lo que se conoce como despliegue rápido. Una de las preguntas más frecuentes para este tipo de morrales es ¿qué tipo de computador puedo llevar y si puedo llevar mi computador portátil? Obviamente, claro que sí. En el bolsillo principal podemos colocar hasta un portátil de 16 pulgadas. Aquí tenemos uno y podemos colocarlo sin ningún inconveniente. Cabe perfectamente y tenemos bastante espacio para poder llevar otras cosas. Vamos a pasar a la parte del espaldar y la correa. Obviamente tenemos un bucle para poder soltar la correa, lo que se conoce como despliegue rápido. Tenemos un acolchado bastante cómodo con unos cosidos que permiten la salida del aire caliente por la espalda. Obviamente es algo muy difícil de controlar, es algo muy difícil de manejar y eso también depende del tipo de persona. Aparte de eso tenemos este bolsillo muy característico en los morrales de Maxpedition, ya que es poco probable que podamos encontrarlo como en la mayoría de morrales que vienen en la parte de arriba. Maxpedition hace esto para poder facilitar la entrada a todo lo que viene siendo el bolsillo del espaldar. Entonces, como vemos, se abre de lado a lado y tenemos por este lado, espero que lo puedan notar, tenemos velcro en toda la parte del espaldar. Aparte de eso, este vendría siendo el bolsillo del Camelback en caso de que lo vayamos a necesitar. Aquí tenemos una entrada para la manguera y tenemos esta tira de nylon que nos permite colgar el morral, ya sea en caso de que lo vayamos a lavar, que nos vayamos de camping, que necesitemos colgarlo, etc. Tenemos una correa ancha, una correa delgada con un mullido bastante bueno y aparte una malla de una textura de una calidad enorme. ¿Qué quiere decir esto? Que no va a ser esa típica malla que con el tiempo se nos va a empezar a ir, se va a empezar a abrir, se va a empezar a cortar. No. Tenemos esta línea con este bucle que nos permite poder tener esta tira de nylon con su respectivo bucle macho y un pito. Esto es muy bueno. En caso de que estemos en una caminata, en campo abierto, nos perdamos del grupo en el que vamos, pues nos va a funcionar. Bueno, infinidad de cosas. El caso es que cuando lo cerramos, vamos a tener un seguro extra en lo que viene siendo el costado. Ya más adelante lo vamos a mirar. Y por otro lado tenemos este gancho que es en aluminio, no es en plástico, es en aluminio. Y viene con su respectivo cierre tipo mosquetón. Y tenemos este orificio que nos permite colocar otro tipo de accesorios en caso de que necesitemos llevarlo a la mano. Y tenemos un poco de sistema mole que nos va a permitir para poder colocar accesorios como el portacelular, el porta GPS, etcétera, etcétera. Y en el costado de la parte de abajo de la correa tenemos estas dos tiras que nos permiten colocar mosquetones muchísimo más grandes. Como vemos, es un slingback, es un morral terciado, bastante cómodo, muy bien diseñado para cualquier tipo de situación. Aquí tenemos el morral puesto, como vimos ya sus bolsillos, sus características, y como les digo, es el slingback más cómodo que he podido llevar. A pesar de sus 17 litros, que es bastante litraje para simplemente tenerlo de una sola correa, tenemos una comodidad en la que yo me puedo mover, me puedo agachar, puedo saltar. Y vamos a ver otras de las características. La correa que tiene en el costado
es una correa que nos va a ayudar a ajustar el morral en la parte del lumbar. La correa gruesa en la parte de arriba va a hacer que en el hombro se distribuya mejor el peso, y no solo eso, no se va a centrar el peso acá. El peso realmente yo lo siento centrado en este costado y en esta parte. ¿Cómo lo hace Maxpedition? No lo sé, pero comparándolo con otros Slimback, ha sido el más cómodo que he podido cargar. Ahora, la principal cualidad de los Slimback es que si yo me giro, puedo tener absolutamente todo a la mano. Como vimos en el diseño anterior, en el momento en el que yo abro la maleta, va a hacer que los bolsillos me queden de forma que yo pueda ver lo que estoy organizando y pueda acceder a ellos de una forma muy cómoda, sin tener que quitarme el morral. Esto puede ser muy efectivo en ciudad, ya que nos permite poder sacar sobres, o en ese caso, estando en un banco, dinero, cosas por el estilo. Entonces, si tenemos la opción de estar girando y acomodándonos, pues créanme que eso es una ventaja enorme. Si lo quiero más ajustado, simplemente coloco esta correa acá y quedamos perfectos para cualquier situación. Ahora, 17 litros, ¿qué representa? Eso sí lo voy a dejar claro. Yo no recomiendo utilizar un Slimback, por ejemplo, para un viaje de 2 días, ya que tendríamos que llevar ropa, accesorios, intendencia de aseo, un poco de cosas que igualmente solo por esto nos va a empezar a pasar factura. ¿Para qué recomiendo este morral? Simplemente para situaciones urbanas o tácticas rápidas. Lo que quiero demostrar acá en esta parte es agregar un accesorio more en la parte exterior. He agregado un botiquín. Este botiquín es el más grande que yo tengo, es un IFAC realmente, y como vemos, pues a pesar del peso, que no es lo idóneo para poder llevar aquí en este costado, vemos que se coge bastante bien. Y no solo eso, este es de despliegue rápido, pero vemos que el sistema mole queda adherido al morral perfectamente. Esto es otra de las cosas que me parece buenísima. Y repito, el por qué no me gustan los Slimback, porque el momento en que uno lleva bastante peso para ocupar el litraje completo, la mayoría empieza a hacer presión en la parte de acá y termina cansando. Yo he visto gente con Slimback que hacen trekking, que hacen caminatas muy largas, y obviamente eso les empieza a pasar factura. ¿Qué es lo que tenemos que buscar en un Slimback? Que no, el apoyo no se siente acá, simplemente que nos ayude acá en el lumbar y principalmente acá en el costado. Y este Maxpedition cumple con esas especificaciones perfectamente. Este Slimback o morral terciado nos permite agregar tanto un plate balístico como un arma y tener un desenfundado muchísimo más rápido que lo que podemos conseguir en un morral de 2 tirantas. Entonces, para que podamos ver la efectividad, nosotros, si tenemos un plate balístico en una situación donde se nos presente alguna emergencia, simplemente podemos girar nuestro Slimback y el plate balístico nos va a quedar acá. De lo contrario, podemos llevar un plate balístico o un arma. Como sabemos, pues yo aquí tengo este prototipo de entrenamiento, que es una 1911 calibre 45. Normalmente esta arma es más larga del promedio de armas que se pueden conseguir, teniendo en cuenta 9 milímetros, 22, etc. ¿Qué es lo que vamos a mirar acá? Poder ver la velocidad de desenfundado que nos permite este morral. Aparte de eso, teniendo un plate balístico. Otra de las cosas que más me gusta de los Slimback es la capacidad que tengo para poder ir manejando cuando voy de viaje o en ciudad, y puedo terciar mi morral aquí al frente. Me ayuda tanto para detener el viento, si no tengo una cúpula alta, me ayuda a detener esa lluvia o granizo, pero lo principal y lo más importante, que es poder colocar recibos o vueltas de dinero cuando estoy encima de la moto que no me quiero bajar, cuando voy a pagar un peaje o cosas por el estilo, que aquí en Colombia ya casi vamos a llegar a eso. Entonces tengo la posibilidad de guardar todos los recibos acá, principalmente en los parqueaderos de centros comerciales, donde uno tiene que recibir y no saben dónde guardarlo. Yo no soy partidario de un tankback, porque pues es un accesorio extra. Para mí es incómodo. Los que hacemos off-road, pues
lo dudamos mucho, pero con este pues queda muchísimo más sencillo y como vemos no me va a molestar a la hora de conducir. Entonces simplemente yo cerraría mi Slimback, lo tercio hacia atrás y ya quedo listo para poder arrancar. Espero el video haya sido de su agrado, que hayan aprendido, que hayamos visto las cualidades de estos morrales, de estos Slimback. Principalmente para mí lo que viene siendo uso urbano, uso en mi motocicleta es una cosa fantástica. No olviden compartir el video en sus redes sociales para que podamos seguir creciendo como comunidad. Pero lo más importante, manténganse preparados y cuiden de los suyos.